Un saludo cordial y afectuoso a todos los hermanos y también a todas las hermanas. Y continuamos con este devocional diario. El verso de oración hoy lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16. Los invitamos a leer este verso en el Espíritu. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Señor Jesús, de manera que nosotros de aquí en adelante, Señor, oramos a usted junto a los hermanos y junto a las hermanas. Oramos de aquí en adelante. Queremos vivir en el Espíritu. Queremos conocer todas las cosas mirando de una manera celestial, mirando de una manera espiritual. Queremos ver cómo usted ve las cosas y no como nosotros las analizamos, pensamos y las vemos de una manera terrena. Clamamos, queremos ver con los ojos de Jesús, queremos ver con los ojos de Dios, oír, caminar, sentir, todo en una esfera espiritual. Clamamos por cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Hoy presentamos vivir y andar en el Espíritu. Queridos hermanos, estamos viendo algo que nos transporta a otra dimensión. Esto no es algo terrenal, sino que es una visión celestial. Era lo que el Señor Jesús quería que los discípulos comprendieran. Por eso es que en Lucas tenemos un versículo donde el Señor fue a orar aparte. Él se apartó para clamar, para orar al Padre, antes de preguntarle a los discípulos quién pensaba la gente que era Él. Pero lo importante era qué pensaban los discípulos, quién era Jesús. Ahí fue cuando a Pedro le fue revelado por el Padre y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué es tan importante esta revelación? Porque esta revelación es la que Dios nos quiere dar. Él vino aquí a la tierra con un propósito. Él vino a rescatarnos, a sacarnos del mundo. Él vino a libertarnos del fuego eterno. Somos ese tizón arrebatado del incendio. Y ahora lo que el Señor desea hacer en el tiempo del fin es también mostrarnos la visión celestial y que esta visión celestial nos gobierne. Cuando vemos la visión del cuerpo de Cristo, yo puedo darme cuenta que no estoy solo, sino que ahora somos muchos. Y precisamente porque somos muchos es que tenemos también muchos problemas. Problemas en nuestro relacionamiento. Mas cuando vemos la revelación de Cristo y la Iglesia, podemos decir que esta visión celestial nos gobierna, nos saca de una esfera de problemas y nos lleva a una esfera donde todo es mirado de forma distinta. Miramos y avanzamos con miras al reino de los cielos. Así podemos ver que es junto a los hermanos que tenemos que ser edificados. Pero ahora yo puedo decir: ese hermano o hermana me trató de una manera muy injusta. Ahora, si miramos bien, nosotros no tratamos a veces así al propio Señor. ¿No lo tratamos de manera injusta? Él no merece lo que nosotros hacemos. ¿O será que nosotros no nos damos cuenta que a veces también
tratamos a otros de manera injusta. Pero cuando se trata de mí, entonces yo digo que ese hermano me trata de manera injusta. Y así nos olvidamos que nosotros actuamos igual o de la misma manera. Es por eso que necesitamos dar importancia a esta visión. En Hechos capítulo 26, versículo 19 dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Y esta visión celestial solo la podemos ver si estamos en el Espíritu. Cuando hay una visión que nos gobierna, entonces somos controlados por esa visión de Cristo y seguimos a Cristo, negándonos a nosotros mismos y tomando la cruz, porque eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Porque no soy yo el que toma las decisiones, no soy yo el que determina el camino. Lo único que yo debo hacer es seguir a Cristo. Qué importante es profundizar en este capítulo 16 de Mateo. Espero que todos los hermanos puedan leer este capítulo muchas veces y puedan orar al Señor para que también el Señor les revele como a Pedro. Debemos aplicar este versículo de una manera correcta cuando pasemos por situaciones. No es solo pensar que debo negarme a mí mismo, sino pensar si estoy siguiendo al Señor. Porque si estoy siguiendo al Señor, el Señor va a hablar para mí todo lo que tengo que hacer. Y después el Señor va a hablar conmigo y yo entiendo lo que también debo ahora hacer. Es así que yo me niego a mí mismo y tomo la cruz, porque lo importante es el resultado, y ese resultado es seguir siempre al Señor. Si alguno quiere, si no es una obligación, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Nosotros seguimos al Señor, y por seguir al Señor es que vivimos la vida de la iglesia. Una vida normal de la iglesia es de aquellos que siguen siempre al Señor. Por eso es importante ser gobernados con esta visión celestial de Cristo y de la iglesia. En la parte del versículo cuando dice: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres, pues aquí hay una manera de cómo el hombre ve las cosas y otra manera de cómo Dios ve las cosas. Esto es totalmente distinto lo uno del otro. Si lo que hacemos tiene la mirada en las cosas de Dios o en las cosas o planes de los hombres. Y si es en las cosas de Dios, entonces usted va a experimentar, por un lado, la muerte y por otro lado, la resurrección. Y esta resurrección nos lleva a vivir en una esfera totalmente espiritual para que empecemos a ver todas las cosas de una manera espiritual. Queridos hermanos y hermanas, yo sé que esto no es fácil de entender, porque el Señor lo dejó escrito para que lo viéramos estando en el Espíritu, así viendo las cosas celestiales y no mirando o analizando esto de una manera terrenal. ¿Saben ustedes por qué? Porque Dios nos está preparando. Sí, lo está preparando a usted, hermano. La está preparando a usted, querida hermana, para la manifestación del reino de los cielos. Y eso es algo totalmente espiritual. Otro punto muy importante de cómo vivimos la vida de la iglesia es ver cómo es que discernimos para hacer las cosas. Miren, aquí en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 16, el verso que orábamos al principio.
De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Este es un principio muy importante, de que a nadie conocemos según la carne. Y yo hago una pregunta: ¿cómo es que conocemos a los hermanos y a las hermanas? ¿Saben? Conocer a los hermanos según la carne es conocer a los hermanos según cómo los hombres los ven, y no de la manera que Dios los ve. Si en mi relacionamiento con los hermanos yo miro las cosas de los hombres, entonces estoy en la carne. Ahí aparecen las preferencias por uno en desmedro del otro. Aparecen las opiniones. Pero cuando veo a mi hermano según Dios, aleluya, mirando las cosas de Dios, entonces veo a mi hermano, a mi hermana totalmente diferente. En Lucas capítulo 24, versos 13 al 16 dice: y aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 70 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. ¿Recuerdan este pasaje? Que ellos dos, los dos discípulos, no conocieron al Señor. Ellos, en vez de ir hacia Jerusalén, descendían de Jerusalén camino a Emaús. Es decir, ellos estaban perdiendo la visión. Fue ahí que después de hablar con el Señor, ellos llegaron a la aldea a donde iban. Eso está en Lucas capítulo 24, verso 28. Y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció algo, que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Y aquí está lo tremendo. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿comprenden cómo el Señor mudó de forma? Ellos conocían al Señor físicamente, pero ahora ya no más. El Señor había resucitado, pero ellos no lo conocieron, sino hasta que fue a buscarlos. ¿Dónde fue eso? Fue en la iglesia. Allí partieron el pan y le fueron abiertos los ojos. Por eso es importante la revelación de Cristo y también la revelación de la iglesia. No podemos salir de ella. Ahí está todo lo que necesitamos, porque Dios creó la iglesia. La iglesia es la iglesia del Señor. Yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia edificada. Alabado sea el Señor. Hasta aquí llegamos hoy. Que todos podamos pedir al Señor que nos dé espíritu de revelación y de sabiduría para ver la visión celestial. Que todos tengan un día colmado de muchas bendiciones espirituales. Amén.